Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días, estimados cibernautas, dependiendo del lugar y del momento en que usted me escuche. Una vez más con ustedes, la doctora Julia Sáenz, para tratar un tema que está siendo sumamente polémico en mi país, Panamá, pero que también ha sido problema de debate en otros países y esto es con respecto a el tema de minería. En Panamá estamos confrontando problemas con una empresa de minería, First Quantum, y eso ha desatado una serie de disturbios por más de 2 semanas en nuestro país, Panamá. Entiendo que estas mismas polémicas también se han suscitado en otros países. Estoy haciendo este video a solicitud de una estudiante de la carrera de Derecho, estudiante pregraduanda, que me hizo 6 cuestionamientos, y yo le dije que en clase se los iba a resolver. Sin embargo, creo que era conveniente realizar un video para que todas las personas pudiesen tener acceso a él. Voy a tratar de hacer un video corto para que se pueda apreciar, y voy a mandar a diferentes links donde hay escritos de mi autoría, por ejemplo, en el diario El Siglo, en mi columna Opinión Consultorio Jurídico, doctora Julia Sáenz, donde he desarrollado 3 artículos previos a este tema: análisis sobre la efectividad legal del contrato de ley minero 406. ¿Por qué términos o aspectos que están relacionados con este término? Porque para nosotros poder llevar a cabo el análisis de este contrato ley minero, antes de entrar a debatir el contenido del contrato, que lo vamos a hacer cláusula por cláusula en otro programa, nosotros tenemos que advertir términos básicos como qué es un contrato ley, qué es una declaración de inconstitucionalidad, qué es la derogación, qué implica la derogación de una ley, cuáles son los efectos de la derogación de una ley. Y aquí esos términos, aunque los vamos a explicar brevemente, yo les hago la relación al link donde usted va a poder leer los artículos, y yo se los voy a mostrar con posterioridad. Vamos primero a ver cuáles son los efectos jurídicos del contrato ley. Cuando nosotros analizamos este contrato ley minero 406, tenemos que excepcionar los efectos jurídicos en 3 grandes en 3 grandes áreas: el área civil, área penal y área internacional. En el área civil, porque hay que partir de ver cuál es la efectividad de esa ley, cuál es la efectividad de ese contrato ley, cuáles son los perjuicios ocasionados, la indemnización por los daños y perjuicios. Los casos penales, en los efectos penales, bueno, producto de la firma de ese contrato, se deriva o se llevan a cabo la realización de 2 figuras delictivas: delitos contra la personalidad internacional del Estado y delitos contra los recursos naturales. Y luego tenemos los efectos jurídicos internacionales, que tiene que ver con la imagen que da el país a la comunidad internacional de la cual pertenece en cuanto a un aspecto específico de corrupción. Y ya nosotros aparentemente hemos sido sacados de la lista negra, gris, verde, cuadrada, lo digo yo así a forma de chacoteo, pero de la lista negra o de la lista gris en la cual estábamos inmersos.
Y otro aspecto de carácter internacional es una de las soluciones a este conflicto que nos conduce al arbitraje internacional. Pero hoy yo me quiero abocar a los dos primeros aspectos. De los aspectos civiles, la efectividad de la ley. Y de las causas penales, las dos figuras delictivas en que incurre y por qué es importante hacer la anotación de estas causas penales. Mire, este análisis constituyen insumos que pueden ayudar para irse a un arbitraje internacional. Yo les pongo aquí los links, por ejemplo, donde hablo de qué es la declaración de inconstitucionalidad, donde realizo comentarios sobre el contrato y donde hablo qué implica la minería. Cuando nosotros hablamos, vamos a entrar en los efectos civiles. Cuando nosotros hablamos aquí, por ejemplo, de este contrato ley, ¿qué implica un contrato ley? En palabras sencillas, en cualquier parte de los países de América Latina o de cualquier continente que me escucha, un contrato ley es un convenio que se celebra entre estados y empresas transnacionales para realizar actividades mercantiles que involucran intereses y bienes jurídicos del Estado. Eso es lo que significa en términos generales un contrato ley. Por eso es que ese contrato, para que surja a la vida legal, a la vida jurídica, tiene que ser aprobado por la Asamblea de Diputados o en aquellos países en que exista la Cámara de Senadores, tendría que ser por la Cámara de Senadores. Aquí en Panamá tiene que surgir a la vida jurídica a través de la aprobación de la Asamblea Nacional. Y va a seguir el procedimiento de aprobación de una ley. ¿Cuál es ese procedimiento? Requiere 3 debates donde se aprueba el contenido completo de ese contrato y esa se va a regir en la normativa legal que va a regir el contrato. Eso es muy importante. ¿Quién y cómo le da vida a ese contrato? Entonces, por eso nosotros le denominamos, no nosotros, por eso es que la doctrina le denomina contrato ley. Eso es un contrato ley en términos generales. Aquí, en términos sencillos, se lleva a cabo ese convenio entre una transnacional, FIRCUANTO, y lo que es el Estado panameño. ¿Sobre qué? Sobre una concesión minera de extracción de recursos naturales que sola y exclusivamente le pertenecen al Estado. Y es el Estado el quien tiene que mantener el control, porque esos bienes tienen la característica de bienes o intereses difusos. ¿Qué quiere decir eso? Le pertenecen a la totalidad de la población. Muy bien. ¿Qué pasa con el contenido de ese contrato? El contrato ley, para que pueda ser efectivo, para que pueda tener vigencia, debe ser aprobado en la Asamblea mediante ley, es decir, aprobado con el procedimiento con que se aprueba una ley, 3 debates y el contenido de ese contrato debe ser constitucional. ¿Qué quiere decir eso? Ninguna de sus cláusulas puede contravenir
el contenido, los lineamientos que establece la Constitución. Por mandato constitucional, ninguna norma jurídica puede contener artículos que atenten contra los derechos y garantías fundamentales consagrados en nuestra Carta Magna. Eso corresponde o responde al principio de constitucionalización que es a nivel general. Entonces, esa propia Constitución establece quién es el garante de ese principio de constitucionalización. Es quién es el garante de que toda norma jurídica establece quién es el garante de que toda norma jurídica no sea contraria a lo establecido en la Constitución y ningún acto vaya en contra de lo establecido en la Constitución. Establece que es el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Ella misma establece quién la va a garantizar. Muy bien. Eso quiere decir que cuando alguien advierte que hay una inconstitucionalidad en una norma, uno puede interponer una demanda de inconstitucionalidad que la va a ver y va a decidir el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Aunque también se puede hacer de oficio en aquel caso de que el juez, quien vaya a aplicar la norma jurídica, advierta que hay una inconstitucionalidad por parte de esa norma que él tiene que aplicar e inmediatamente envíe la advertencia de inconstitucionalidad y se queda todo suspendido mientras se decide sobre la constitucionalidad o no de la norma que se tiene que aplicar. Bien, pero ¿qué pasa con los efectos de la declaratoria de inconstitucionalidad? Los efectos de la declaratoria de inconstitucionalidad son a futuro. Es decir, si se declara una norma inconstitucional, quiere decir que esa norma no se puede aplicar más. ¿Estamos claros? No se va a aplicar más en el futuro y tiene efectos erga omnes para todo ese fallo que emite el Pleno de la Corte Suprema de Justicia sobre la inconstitucionalidad de una norma. Y existe algo que se llama justicia constitucional sobre el principio de la universalidad constitucional que dice cuando el Pleno de la Corte Suprema de Justicia ya decidió sobre la inconstitucionalidad de una norma, ya no puede entrar a futuro nuevamente a emitir un concepto sobre la constitucionalidad de artículos o de temas que ya ella en tiempos pasados ya emitió. Si ya ella dijo en épocas pasadas, esto es inconstitucional, entonces ya yo no lo puedo volver a tocar más. Salvo, dice ese principio, que esta nueva advertencia de inconstitucionalidad sea por nuevos temas o nuevos aspectos que no fueron tocados en la anteriormente. Entonces podrá la Corte Suprema, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, nuevamente entrar a detallar, entrar a analizar estos nuevos casos.
Quiere decir que cuando hay un aspecto de inconstitucionalidad tratado, fallado, mediante una sentencia de la Corte Penal, de la Corte Suprema de Justicia, eso es como si nosotros dijéramos hizo tránsito a cosa juzgada. Ya no cabe recurso alguno, nada, nada. Ese fue un fallo erga omnes. Bien, pero esto no tiene efectos retroactivos. Entonces, ¿qué quiere decir esto, doctora? Nosotros en Panamá contamos con el Código Civil y en su título preliminar se habla sobre los efectos de la ley, la interpretación de la ley y la derogación de la ley. Tenemos un título, preliminar que consta de 4 capítulos. Sí, me sigue aquí con el cursor. Capítulo primero habla de la ley en términos generales, del artículo 1 al 2. Capítulo segundo, los efectos de la ley. Capítulo tercero, interpretación y aplicación de la ley. Capítulo tercero A, definiciones de varias palabras de uso frecuente de la ley, porque es que aquí nosotros estamos imbuidos principalmente en un aspecto conceptual. No hemos definido bien el marco conceptual, entonces todo lo demás cae en cascada de manera equívoca, porque lastimosamente no entiendo por qué la mayoría del abogado, cuando va a tratar un tema, se va inmediatamente al procedimiento. No podemos irnos al procedimiento si no tenemos claro los conceptos de los términos que me involucra mi tema, para entonces saber a ciencia cierta qué tipo de proceso voy a interponer y cómo va a ser el procedimiento dentro de ese proceso. Entonces tenemos aquí, por eso les hablaba que tengo que tener claro que es una advertencia de inconstitucionalidad. ¿Cuáles son sus efectos? ¿Qué es la derogatoria de una ley? ¿Qué es un contrato ley? ¿Se fija? Entonces tenemos un capítulo 4 que me habla de la derogación de las leyes. Aquí, si usted ve en este recuadro, que está aquí a mi derecha y a ustedes sería a su izquierda. El artículo 37 de este capítulo 4 del Código Civil, título primero, es claro. Nos habla aquí de lo que implica la derogación de una ley. ¿Qué pasa cuando una ley se declara inconstitucional? Esto no la deroga. Solamente dice, aquí está, pero no se puede usar y no tiene efectos retroactivos. No se puede usar. Pero cuando yo declaro la derogación de la ley, es absoluta, es inmediata. Esa ley se elimina en su totalidad. ¿Qué sucede? Que con la derogación de la ley, por eso le coloco aquí artículo 37, me dice, una ley derogada no revivirá, solo recobrará su fuerza en la forma en que aparezca reproducida en una nueva ley. Es decir, si solamente se deroga la ley, dejamos una puerta abierta a que este contrato ley minero pueda continuar con posterioridad. Pero si declaramos inconstitucional esa ley y además se deroga por inconstitucional, estamos dando la causal por la cual se está derogando esa ley. Le damos, como diríamos si estuviéramos jugando ajedrez, jaque mate. Eso ya no va a volver a surgir en la vida pública. Por eso es importante las dos cosas.
dentro de las interrogantes que me hacía la estudiante, me decía, bueno, profesora, porque fueron 6 interrogantes. Y yo le puse una inconstitucionalidad menos derogación. Dice, pero ¿en cuál de estos puntos nos colocamos? No, esto no es de que me coloco en la inconstitucionalidad y echo por tierra la derogación. No, es que no son dos frentes distintos, son dos situaciones que se compenetran, son dos eslabones que forman parte de la cadena. Ahora, ¿qué ocurrió en Panamá? En Panamá ya han existido precedentes sobre esta misma minera, sobre esta misma concesión, en la cual ha existido fallo de la Corte, ¿qué le parece? Donde se ha declarado inconstitucional el contrato ley. ¿Por qué se ha declarado inconstitucional? Porque hay mal manejo de los recursos naturales. ¿Por qué? Porque hay afectación a la salud. ¿Por qué? Porque se han realizado conductas ilícitas y esas conductas ilícitas afectan intereses jurídicos de la población que están regulados en la Constitución. Como son la personalidad jurídica, la personalidad internacional del Estado, lo que tiene que ver con la soberanía e independencia de una nación para que sea considerada como Estado. ¿Qué le parece? Fíjese usted si no es importante y no es un bien jurídico, un interés jurídico a nivel constitucional. Y el otro, que el manejo de esos bienes que forma parte de la hacienda pública panameña afecta la salud y los intereses de los ciudadanos que son los propietarios, todos los panameños. Luego entonces, si ya existía ese fallo, no tiene la Corte Suprema, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia que volver a revisar el mismo contenido porque ya en su momento falló. ¿Qué es lo que debía hacer el Pleno de la Corte Suprema de Justicia en el lapsus no mayor de 48 horas? Porque estamos en un tema de urgencia notoria, que nos tenemos que brincar los tiempos, los términos y decir que ya esto fue visto, ya fue revisado, ya hubo un pronunciamiento, el fallo del Pleno de la Corte Suprema de Justicia con respecto a este tema. Y esto siguió andando, ¿por qué? Porque se declaró inconstitucional, pero no se derogó el contrato ley. Y entonces por eso estamos pisándonos las batas y caminando en círculo, caminando en círculo. No sabemos cuál es el principio y cuál es el fin. Entonces, con respecto a esa primera pregunta, ¿de qué, dónde es el lugar o el plano en que nos debemos afincar? ¿En la inconstitucionalidad o en la derogación? En los dos forman un conjunto y nos van a ayudar para el arbitraje internacional. Luego, me pregunta la estudiante, bueno, profesora, pero es que este contrato ley está al mismo nivel de la Constitución, me pregunta la estudiante, porque ha escuchado tantos pronunciamientos y programas. Dice, profesora, yo tengo esa inquietud. Si es que este contrato ley está equiparado al nivel de la Constitución. No, eso es un rotundo no. Si nos vamos a la pirámide de Kelsen, en el punto máximo, en la cúspide, está la Constitución. Y al lado de la Constitución están los pactos, convenios, tratados internacionales, que están a años luz de distancia de equipararse al concepto de un contrato ley. Un contrato ley no es un convenio internacional. Los convenios, los pactos, los tratados los firman los países que forman parte de
la comunidad internacional para solucionar problemas que les aqueja a todos. Entonces es un reverendo disparate. No comparto la opinión de aquellas personas que señalan que un contrato ley se equipara o tiene el rango constitucional. Eso es un exabrupto jurídico, porque no es un convenio, tratado o pacto. No confundamos la palabra convenio como sinónimo de acuerdo entre dos partes a convenio desde el punto de vista internacional, del derecho internacional, que es un acuerdo entre estados que forman parte de la comunidad internacional para dilucidar, para tratar de solucionar o menguar un problema que le atañe por ejemplo, la comisión de una figura delictiva que se ha hecho común en todos los países y nos reunimos. Ejemplo, blanqueo de capitales, tenemos que ver cómo solucionamos esto. Delincuencia organizada, delitos contra la humanidad, vamos a firmar un convenio en delincuencia organizada y todos acuerdan en sus países, vamos a incorporar esta figura al derecho positivo interno de cada país. Eso es otra cosa. Y está dentro de la pirámide de Kelsen en el mismo nivel de la Constitución. Y la propia Constitución, por ejemplo, la panameña, en el artículo 4 y 7 de la Constitución, el artículo 4 dice, Panamá acepta el derecho internacional y ahí está aceptando todos los convenios, pactos, tratados internacionales que han sido suscritos por Panamá. Y el 17 me dice siempre que Panamá no se excluye de todas aquellas normas internacionales que consagran derechos humanos. Fíjese la diferencia. Luego me dice la estudiante, bueno, profesora, pero es que si se separa, si se declara inconstitucional la ley, el contrato ley, se separa la ley del contrato y no se puede hacer nada. Falso de toda falsedad. Y utilizo este pleonasmo. No estoy de acuerdo tampoco con eso y le voy a explicar por qué. Usted puede eliminarle el ADN de la madre biológica a ese hijo que parió. No se lo puede sacar, separar, no puede hacer esa separación. Ese niño va a tener la carga genética de esa madre. Dicho de otra forma, un niño no puede separar la carga genética de sus padres biológicos. No puede. Y siempre tendrá que cuidarse porque será propenso a aquellas situaciones, aquellas enfermedades, por ejemplo, que sufría su padre o su madre. Si era la hipertensión, si eran problemas del estómago, si era diabetes, entre otras cosas. Entonces, no se separa. Al contrario, esa ley que le da vida, porque lo que pasa con el contrato ley es que la ley le va a dar vida a ese contrato, porque gracias a esa forma como él nació, o a esa forma que se utilizó para engendrarlo, él pudo nacer. Y al declarar inconstitucional, finaliza todo. Luego, me dice la estudiante, bueno, profesora, y esa inconstitucionalidad y la irretroactividad ya la expliqué y expliqué la derogación.
como es inmediata. Y le cito los artículos del Código Civil y le explico qué quiere decir ese artículo 37. Dice, profesora, y entonces la mina siguió trabajando aún con la inconstitucionalidad declarada por fallos anteriores, porque fueron dos. Esa mina siguió trabajando ilegalmente, claro que sí. Esa empresa. El trabajo es ilegal porque su origen fue ilegal, porque fue inconstitucional. Y me dice, profesora, ¿y si se acepta un pago porque ellos continúan trabajando en noviembre? Bueno, no se debe aceptar ese pago. Porque si se acepta ese pago, se está aceptando que continúen trabajando. No se debe aceptar, porque entonces la indemnización será mayor que deberá pagar Panamá. Si en el caso fuese, ¿no? Tendría que pagar eso. Que hay precedentes también en que el Estado ha quedado exonerado en otros países. Continuamos. Efectos penales. En los efectos penales, profesora, ¿por qué esto es importante? ¿Es porque usted es penalista? No, no es porque soy penalista. Lo que pasa es que, ¿por qué están las figuras delictivas? Las figuras delictivas en términos teóricos son garantías, es un mecanismo de garantizar bienes jurídicos que se ha consagrado, se ha establecido en la Constitución. En la Constitución panameña tenemos establecidos los recursos naturales que forman parte de nuestra hacienda pública del Estado, le pertenecen a todos los panameños. Si hay un mal uso de ellos, se constituyen un delito contra los recursos naturales que está contemplado en el artículo 13, denominados delitos contra el ambiente y el ordenamiento territorial del libro segundo sobre los delitos del Código Penal panameño en su artículo 399. Y por eso es importante, porque un contrato cuya actividad se está constituyendo en la comisión de una figura delictiva no puede continuar. ¿Qué le parece? No puede continuar. Dice, quien infringiendo las normas de protección del ambiente establecidas destruya, extraiga, contamine o degrade los recursos naturales. ¿Ya? Esta es una forma de llevar a cabo el delito. Este es mi tipo penal. Esta es mi conducta ilícita. ¿Quién lo puede realizar? Cualquier persona. Esto es la empresa. Este es mi tipo penal, mi tipo penal. La parte de la norma jurídica que me describe la conducta ilícita. El tipo penal que involucra tanto los sujetos como el verbo tipo. Y luego tenemos la agravante que está subrayada, si usted se fija, en un verde, caña que le llamo yo. Dice, la pena prevista en este artículo se aumentará de una tercera parte a la mitad. ¿Cuál es la pena? De 3 a 6 años. ¿Y qué pasa? Todos estos numerales que son 9 ha incurrido esa empresa. Ha dañado las cuencas hidrográficas, ya estoy hablando yo loco. Ha causado daño directo a las cuencas hidrográficas. Ha dañado áreas declaradas con valor biológico, científico. Ha afectado los recursos hídricos superficiales y subterráneos. Está en peligro la salud y la vida de las personas. El daño es irreversible.
los efectos que suponen la imposibilidad de retornar a la situación anterior. Hay una deforestación, porque aparte hay incumplimiento de los tras que el contrato ya es inconstitucional. Además de ser inconstitucional, algunos lineamientos de protección al medio ambiente, todo eso lo está incumpliendo. Porque se compromete en mejorar las calles, hacer sistemas de potabilizadora, de alcantarillados, poner en perfectas condiciones las escuelas, los centros de salud, los hospitales, abastecerlos. Nada de eso se ha logrado. Y lo que hay, por ejemplo, en la provincia de Coclé, ha sido el desarrollo de empresas que se han desarrollado a lo largo del país por el crecimiento de la población, por la intensificación del turismo, farmacias, grandes supermercados, que ya eso se veía venir a futuro. Eso no lo trajo la mina. Hablan de proyectos de vivienda de interés social, pero para todas las posibilidades. Que hasta una persona que vende billetes pueda tener su vivienda propia. No, hay viviendas que requieren un ingreso económico alto. El otro delito, óigame, ¿qué le parece a usted que delitos contra la personalidad jurídica del Estado? Y dentro de eso que está en el título delitos contra la personalidad internacional del Estado, que se encuentran en el título 14 bajo la denominación delitos contra la personalidad jurídica del Estado. Oiga, la soberanía y la independencia de un país son elementos fundamentales para la existencia de este, protegido a nivel constitucional. Y aquí hay dos artículos, si usted se fija, los he puesto dentro, los he enmarcado en rojo, el 425 y el 431, que dice el 425: quien ejecute un acto para someter la república en todo o en parte a un estado extranjero, aminorar su independencia o quebrantar su integridad. Aquí hay estados que han intervenido. ¿Cómo le parece? Esa empresa extranjera puede disponer de la cantidad de territorio que se requiera para sus efectos de minería. Así lo señala el contrato. Y en otro programa me comprometo a ir analizando bajo la luz de la normativa panameña cada una de las cláusulas. Puede también limitar quién entra, quién sale. Dígame, ¿qué es esto? Ya nosotros no podemos crear un enclave colonial. Ya nosotros vivimos en otra época, por favor. Pone en riesgo la seguridad del canal. Nosotros tenemos un contrato con los Estados Unidos, un tratado con los Estados Unidos de protección a este canal interoceánico, y está la enmienda de Concini, que en aquel momento en que la seguridad del canal esté en riesgo, puede intervenir los Estados Unidos en defensa de la seguridad del canal. Entonces, ¿dónde quedó el sentido de patriotismo y de compromiso histórico con el país de las personas que firmaron este contrato? Dice el segundo párrafo, que es un agravante, subrayado en verde, en el primer párrafo habla de una pena de 15 a 20 años, y el segundo párrafo dice, cuando la conducta descrita fuera realizada por un servidor público
o a través de tratados, convenios o acuerdos celebrados para tales efectos. Esto aquí fue celebrado por un servidor público al firmar ese contrato, representando al Estado. Y ojo, un ministro, que es el que firma este tipo de contrato, no lo va a firmar sin la anuencia y el visto bueno del jefe de la junta directiva de ese país, que es el presidente. Hágame usted el favor. Porque hay niveles. Yo puedo tener un cargo público y tengo un poder hasta cierto límite, pero hay decisiones que tengo que consultar. Oiga, esto es lo más lógico del mundo. Si pertenecemos a un gremio, el que sea, y hay una junta directiva, usted podrá ser presidente de una comisión y usted tendrá libertad para realizar ciertas cosas. Pero para otras de gran importancia, donde se compromete a esa organización, usted tiene que consultar y someter ese tema a una aprobación de los superiores. Entonces ahí hay una responsabilidad mancomunada. Aquí estamos hablando de un partido, de un autor y de un coautor. 431 dice, quien esté encargado por el gobierno de la República para tratar asuntos de Panamá con un gobierno extranjero o con empresa extranjera y traicione su mandato de manera perjudicial para los intereses públicos. Aquí hubo un concurso ideal de delitos. Aquí puede haber una sumatoria de delitos, una pena que puede ir hasta los 36 años de prisión. Con una sola acción se han transgredido varias figuras delictivas. Y no solamente 36 años, me he quedado corta. Aquí puede haber casi hasta 40 años de prisión. En concurso de delito, la pena se puede ir hasta 50 años. Continuamos. ¿Qué es aquí? Esto en cuanto a los efectos civiles. De los civiles, lo que tiene que ver con la efectividad de la ley. En cuanto a la constitucionalidad del mismo documento y a la derogación. Yo les he puesto aquí el link, los 3 links de los artículos que ahora les voy a enseñar. Por ejemplo, uno. Bien, aquí tenemos y espero que los estemos viendo perfecto. Ahora sí, lo estamos viendo perfecto. Este es el diario El Siglo de Panamá. Minería en Panamá, progreso, destrucción. Aquí yo hablo y aquí yo explico el que, si bien es cierto, en esta minería, en esta empresa, se han favorecido en labores a panameños, que también hay extranjeros, pero en Panamá hay una norma que los extranjeros no pueden superar en cantidad en un empleo a los panameños. Hay que ver
con respecto a la teoría del bien jurídico. Sí, se le está brindando la oportunidad a un grupo de familias. Pero ¿cuál es la cantidad de personas que están siendo perjudicadas? Entonces, el Estado le corresponde satisfacer esas necesidades de trabajo a esas personas que van a quedar sin empleo. Y yo explico en este artículo este tema. Luego, vamos a dejar aquí de compartir un momento. Ajá, perdónenme. Luego, sería interesante, no quiero alargar más este video. Luego sería bueno que usted viera, que usted analizara esos 3 links que yo les di. ¿Por qué? Porque desarrollo con cada uno de los artículos las palabras claves que involucra este tema. Y luego yo les voy a hablar, solo les voy a mencionar aquí, aunque yo siempre he señalado que los cierres de calles a nivel de protestas constituyen una figura delictiva. En estos casos, sin embargo, en estos casos, hablan los propios instrumentos internacionales, donde se están defendiendo intereses jurídicos de la población que están consagrados a nivel constitucional y está en juego la democracia de un país. Esas luchas en las calles, esos cierres de calle están amparados por el estado de necesidad y se constituye no solo un derecho, sino un deber. Y así lo señala el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2015 en el caso de Honduras, el caso López y otros versus Honduras, al cual los invito que se remitan a ello y le prometo que ese será el tercer video que vamos a presentar aquí. Yo les agradezco infinitamente el apoyo que le brindan a mi canal, que mi canal no monetiza. Y no monetiza porque es de carácter educativo y lo he diseñado y creado para los estudiantes. Por eso les digo, suscríbase, y a todas las personas que están viendo este canal y que me puedan estar viendo en este momento, suscríbase. Comparta este video porque la información hay que compartirla. Porque este canal no monetiza. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Dios les bendiga ricamente.